usted ve la configuración de lo que hoy es el mercado común europeo, que es la resurrección del Imperio Romano. Los británicos tienen una reina, ¿verdad? La reina Isabel, pero son 3 países. Está Inglaterra, está Suecia y está Irlanda. No, es Suecia, es Escocia. Sí, señor. Los Países Bajos, que son los burgundios, o sea, los holandeses, tienen una sola reina, pero está Holanda, Dinamarca y Luxemburgo. O sea que si usted mira bien la profecía de Daniel, o sea, los 10 reyes se subdividieron en países, ¿verdad? Pero ante la Unión Europea, hermano, ahí son 12 estrellas, o sea, los 10 reyes, la estrella del anticristo y la estrella del falso profeta, o sea que todo va compaginando. La Biblia dice que cuando estos reyes estén gobernando, Jesucristo vendrá por segunda vez, que es la piedra que cae del cielo y derriba la imagen. Esa piedra significa la segunda venida de Cristo. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que será sempiterno. O sea de que, redondeando, Daniel dijo, se van a levantar 4 reyes. El último, cuando caiga, se va a fraccionar en 10 provincias. Esas 10 provincias se van a unir nuevamente al final de los siglos, van a estar gobernadas, recuerdo pequeño, y cuando esto esté sucediendo, Jesucristo viene por segunda vez. Si nosotros vemos, hermanos, que ya el panorama mundial está prácticamente, digamos, listo para que Jesucristo venga por segunda vez. Ahora sí les invito a que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 1 y vamos a orar en esta tarde para comenzar la clase. Ubíquese en Apocalipsis capítulo 1. Pero antes vamos a hacer una oración. Gloria a Dios. Padre que está en el cielo, te damos gracias. En esta tarde te adoramos y te magnificamos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres Dios y porque para siempre tu misericordia. Recibe la gloria, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bien. El libro de Apocalipsis es tan importante que su sola ubicación lo hace importante. Es el último libro de la Biblia. No porque haya sido el último que fue escrito, porque realmente la Biblia no tiene un orden cronológico, los libros. Juan, después que escribió el libro de Apocalipsis, vuelve al continente asiático, ¿verdad? Y vive en Éfeso, allí escribe las últimas 3 cartas, pero ya Apocalipsis estaba escrito. O sea que las 3 cartas de Juan fueron escritas después del libro de Apocalipsis, ya cuando Juan estaba bien anciano. Pero es el último libro de la Biblia porque es la culminación del plan o el programa de Dios para con la raza humana, gloria a Dios. O sea, aquí está la culminación del pecado, la culminación de la guerra, la culminación de las enfermedades, la culminación del gobierno impío, la culminación de todo, y presenta un mundo totalmente transformado del poder del unigénito Hijo de Dios. O sea que todos los profetas hablaron de un mundo donde va a haber paz, va a haber justicia, va a haber gozo, va a haber santidad, va a haber adoración unificada. Y miren lo que estoy nombrando, hermano, que esas cosas brillan por su ausencia en el mundo. Yo digo que va a haber paz. En este momento hay 83 países en guerra. O sea, los gobiernos en este momento gastan más en armamento que en cualquier otra cosa. Y usted es testigo, porque no creo que aquí nadie haya venido de Marte. Estamos viendo en el planeta Tierra. En esta tierra hay injusticia. Porque ¿qué es justicia? Darle a cada uno lo que merece. En esta tierra va a haber santidad. ¿Qué es santidad? Cuando una persona se aparta de Dios y se pone al servicio de Dios, o sea, se aparta del mundo y se pone al servicio de Dios. La santidad en este momento, hermano, es una especie en vía de extinción. La gente dice santidad, ¿y eso con qué se come? Sí, porque dicen algunos que la santidad hay que va por dentro, dice otro que va por fuera, otro que está arriba, que está bajando. Eso lo hemos inventado nosotros. La Biblia dice que en este mundo va a haber adoración unificada, o sea que adoraremos a un solo Dios. En este momento hay 2.400 religiones inventando la iglesia evangélica, o sea que cada vez nos fraccionamos más. Pero hermano, habrá un solo pueblo y un solo Dios. La Biblia dice que en esta tierra se va a erradicar la enfermedad, va a haber abundancia económica, o sea, la gente quitará lo añejo para poner lo nuevo. Esas cosas, hermano, en este momento están cumpliendo por al revés. Hermano, pero Cristo viene, gloria a Dios. Y terminar el gobierno de la gente y comenzar el gobierno de Dios. Y eso es lo que nos muestra el libro de Apocalipsis. Por eso es que el diablo ataca tanto este libro. Porque este libro se escribió con un propósito.
la iglesia, la segunda generación de creyentes. Hablo de los discípulos de los apóstoles. O sea, ya en el año 100 murió Juan, que fue el último apóstol, y empieza la segunda generación de cristianos. Ahora sí expliqué bien, ¿verdad? Esa iglesia sufrió una persecución bajo 10 emperadores romanos, desde Nerón hasta Dominiciano, que trataron de extirpar a la iglesia, borrarla de la faz de la tierra. Y eso, la iglesia, hermano, que fue la iglesia perseguida, pues los cristianos, al que mejor le iba era el que venían como esclavos. Pero dice la historia que cogían una silla, como la que usted está sentado, y le ponían unas púas, y ahí sentaban los cristianos y los amarraban. Entonces debajo le metían candela, las sillas eran de hierro, o sea que eso se recalentaba hasta que la persona moría ahí de dolor y de angustia. O sea, así trataban el Imperio Romano a los cristianos, y muchos estaban confundidos, preguntando dónde está el Dios de los cristianos. Este libro, Apocalipsis, se escribió para mostrarnos, porque hoy en día este libro está más vigente que nunca. Se escribió para mostrarnos cómo personas y fuerzas universales, inspiradas por el diablo, tratarán de evitar el avance del Evangelio y el retorno de Cristo para implantar los reinos de Dios en esta tierra. Pero Apocalipsis muestra cómo Jesucristo, uno por uno, los va destruyendo, los va venciendo, porque dice la Biblia, pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá. y finalmente Cristo y la iglesia, hermano, entrará triunfante a la nueva Jerusalén. Y por esta causa, porque los cristianos leyeron este libro, hablo de la iglesia perseguida, la segunda generación de cristianos, hermano, esa gente enfrentaba la muerte con gozo. Dice que entraban cantando al circo romano porque sabía que había una vida mejor. Lejos está la iglesia actual de esta gran verdad, porque yo vi predicadores en la y dice, nuestro futuro es ahora. Bueno, no sabe lo que está haciendo. Entonces hoy que es en Apocalipsis capítulo 1, y vamos a mirar un texto bíblico, que es el verso 19. Este versículo es importante porque le da la división natural al libro. El libro de Apocalipsis tiene más de 800 interpretaciones. Están los amileniaristas, los postmileniaristas, los premileniaristas, los dispensacionalistas, etcétera, etcétera. Y se ha cometido mucho error porque no hemos tenido en cuenta el verso 19. El verso 19, Apocalipsis 1:19, le da la división natural al libro. Cuando hablo de amilenialista, es que hay alguna escuela de interpretación que dice que no va a haber ningún milenio. Cuando digo los postmilenialistas, es que hay una escuela de interpretación que dice que Jesús vendrá después del milenio. Y cuando digo de que hay algunos que son los premilenialistas, quiere decir que Jesús viene a inaugurar el milenio. Esta es la escuela que es, digamos, la aceptada, porque compagina con el capítulo 1, el verso 19, que dice: escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de él. Este versículo habla en pasado, en presente y en futuro, y le da la división natural del libro, y esta división se la da a Dios. Escribe las cosas que has visto. ¿A qué se refiere? Usted va a leer el capítulo 1, el verso 1 de la primera carta de Juan, y ahí Juan dice: lo que vieron nuestros ojos y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Qué era lo que Juan había visto? ¿Qué era lo que había palpado? ¿Quién es el verbo de vida? Jesús. O sea que Juan había visto a Jesús. Cuando dice las cosas que has visto, se está refiriendo al capítulo 1. Porque el capítulo 1, que lo vamos a estudiar hoy, se refiere, o sea, el tema principal es una visión de Jesucristo glorificado. Capítulo principal del capítulo 1 de Apocalipsis, una visión de Cristo glorificado. Las cosas que has visto, el capítulo 1. Escribe las cosas que son, o sea, en presente. Habla del tiempo de la iglesia. Estamos en el tiempo de la iglesia, o sea, el tiempo de la gracia. 2000 años de gracia. En alguna clase vamos a estudiar sobre las dispensaciones, que son 7. La más larga ha sido la gracia. O sea, está la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y el reino, o sea, el milenio. De las 7 dispensaciones, la más larga ha sido la gracia. Ha demorado 2000 años, ¿verdad que sí? Bueno, eso lo hablamos en la clase pasada, los 2 días que habló Oseas. El tiempo de la iglesia. El capítulo 2 y 3 de Apocalipsis habla de 7 iglesias. Y estas 7 iglesias
A ver, Apocalipsis, y al igual que toda la Biblia, hay que interpretarlo en tres escalas de interpretación. Tres escalas, la parte histórica, Apocalipsis es un libro histórico, la parte profética, o sea, tiene profecía, yo diría que toda la Biblia es profética, y la parte arquetípica, que viene de arque. Arque significa principio. A ver, ¿cuáles son los tres niveles? La parte histórica. Estas tres iglesias eran históricas. Estas 7 iglesias, o sea, en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, había más de 7 iglesias. Pero el Espíritu Santo toma estas 7 iglesias históricas, porque estas 7 iglesias históricas tenían algunas características que apuntaban a la iglesia o a los diferentes periodos por lo que ha pasado la iglesia. A ver si me explico mejor. Las 7 iglesias están en Apocalipsis. El 2 y el 3 son 7 cuadros proféticos de los diferentes periodos por lo que ha pasado la iglesia. Esa clase pues la daremos el próximo domingo, porque no nos queda ya tiempo, pero sí para buscar la división del libro, las cosas que son representan las 7 iglesias, porque estamos viendo el tiempo de la iglesia, y las cosas que han de ser el futuro están del capítulo 4 al 22. A ver si captamos la división del libro. ¿A cuándo escribieron las cosas que has visto? ¿A qué está refiriendo? El capítulo 1. Porque ella está una visión de Cristo glorificado. Eso es lo que como habéis visto. Las cosas que son. ¿A qué está refiriendo? La iglesia, las 7 iglesias. Al periodo de la iglesia. Estamos en el tiempo de la iglesia. Y las cosas que han de ser del 4 al 22. Así está dividido el libro de Apocalipsis. Vamos a estudiar este libro de manera expositiva. O sea, cuando uno va a dar un mensaje expositivo, uno estudia un capítulo bíblico, lo lee, usted va a leer el capítulo bíblico, lo observa. O sea, son 3 pasos que tenemos que dar para ser expositores: es observar, interpretar y aplicar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Observar, ¿verdad? Observar. Usted coja cualquier versículo, cualquier capítulo de la Biblia y observe, mire cuántos temas tiene. La Biblia se presta para hacer estudio. ¿Cuántos temas tiene el capítulo 2 de la carta de los Filipenses? Usted lo va a hacer en su casa y se va a dar cuenta, hermano, que el Espíritu Santo lo es. Observe cuántos temas tiene. Después lo va a interpretar cuáles son, ¿verdad? Y después lo aplica. Así vamos a hacer con el libro de Apocalipsis. Si observamos el capítulo 1 de Apocalipsis, tiene 3 temas. Tiene 3 temas. Apocalipsis capítulo 1 tiene 3 temas. ¿Cuáles son? La introducción del verso 1 al 3. Esa es la introducción del libro. Un saludo del 4 al 8, ahí está el saludo. Y el tercer tema, una visión de Jesucristo glorificado del 9 al verso 20. O sea, si usted va a estudiar el libro de Apocalipsis y lo va a enseñar en alguna parte, el capítulo 1, le tiene que ver estas 3 divisiones. ¿Cuáles son? Primero, la introducción. Segundo, el saludo. Y tercero, una visión de Jesucristo glorificado. La introducción y el saludo, porque Apocalipsis es una carta. O sea, fue escrito en forma de carta. Entonces empezamos a desglosar, que ya serían los incisos, ¿verdad? La primera parte, que es la introducción. Y lo primero que vemos es la cadena de información. O sea, lo que Dios utilizó para traernos este libro, y el origen de esta revelación es Dios. Está Dios, está Jesucristo, está el ángel y está Juan. ¿Cuántas personas intervinieron para escribir el libro de Apocalipsis? Es un libro extraordinario, es el único libro que se editaron 4 personas. ¿Quién fue? Dios, Jesucristo, el ángel y Juan. Es un libro especial y es extraordinario. 4 personas, ¿no?, para escribir el libro de Apocalipsis. La cadena de información. Pero esta revelación es para los siervos. Usted puede mirar la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Es una revelación de Jesucristo, muestra de Jesucristo, para manifestar a sus siervos. Hermano, Dios siempre se manifiesta a sus siervos. Yo dudo mucho que un reverendo, hermano, a Jesucristo se le manifiesta. ¿A quién se le manifiesta Jesús? A sus siervos.
para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea, utilizó al siervo Juan para manifestarle a sus siervos. Yo estoy seguro, hermano, que un siervo de Dios, el diablo lo puede confundir, como estaba confundida la iglesia del segundo periodo, o sea, la iglesia perseguida. Pero Dios no va a dejar a su siervo confundido, siempre se le va a revelar, porque Dios se le revela es a sus siervos. ¿Y qué es un siervo? Bueno, lo dejo para que lo estudie, porque el buen estudiante estudia en su casa, ¿verdad? A sus siervos, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y por eso estaba cautivo, estaba desterrado en pasmo, y del testimonio de Jesucristo y todas las cosas que has visto. Bienaventurado el que lee. La palabra bienaventurado quiere decir 3 veces feliz. Este libro ministra gozo. O sea, Apocalipsis ministra gozo porque es el final de la película. O sea, es el final de la ¿cómo podríamos decir? De la lucha, el final de la prueba, el final del gran drama de la humanidad, sería la palabra correcta. El final del drama que estamos viendo, ¿no? O sea, la humanidad está viendo un drama, los gobiernos no saben qué hacer. Los Estados Unidos están en aprieto, Rusia está en aprieto, Venezuela está en color. O sea, los gobiernos la gente no sabe qué hacer. Quitan uno y ponen otro, Egipto está en aprieto. O sea, eso, hermano, hay un drama en el mundo. ¿Por qué? Porque el hombre perdió la capacidad de gobernar el hombre. Estamos esperando, hermano, el gobierno de Cristo, gloria a Dios, que sea un reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu. Este libro nos muestra el final de la película. Y por eso es un libro que ministra gozo. Para eso fue escrito, para levantar el gozo a la gente de la segundo periodo de la iglesia. Bienaventurado el que lee. O sea que el libro que menos se lee es este, y el que menos se enseña, y el que menos se predica. O sea, siempre hacemos lo contrario. Bienaventurado el que lee. Tenemos que hacer hasta 5 cosas con la Biblia. Tenemos que leerla, que oírla, que enseñarla, que memorizarla, que meditarla y creer en ella. Gloria a Dios. Bien, la segunda parte del capítulo, lo que es el saludo, aquí sí hay cosas que son muy importantes. ¿Por qué? Porque al ser el último libro de la Biblia, yo no voy a hablar de cambio, porque la Biblia no tiene cambio, pero sí algunas modificaciones. Ya es el final de la película y aquí hay algunas modificaciones. Usted va a ver conmigo el verso 4 y el 5 y se va a dar cuenta de que aquí hay algunos cambios y se dicen algunas cosas que en los otros demás libros no se dicen. Cuando hablo de los demás libros, hablo de los 65 libros restantes. Dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia Menor, gracia y paz. Aquí está el saludo, ¿verdad? El saludo griego, que era gracia, así se saludaban los griegos, el Apocalipsis fue escrito en griego, y paz es el saludo judío. ¿Cómo se saluda el judío? Shalom, ¿verdad que sí? O sea, paz, están los dos saludos, el griego y el judío. Dando a entender que este libro es para todo el mundo, tanto judíos como gentiles, griegos, etcétera, etcétera. Gracias y paz. Aquí se le da al Padre un nombre que es la primera vez que se oye hablar del Padre como el que es, el que era y el que ha de venir. A nosotros nos han enseñado que el que viene es Jesús. Bueno, Jesús sí viene, pero el Padre también viene. O sea, casi nunca nos dice, hermano, que el Padre viene con Jesús. O sea, nosotros estamos esperando la segunda venida de Cristo, pero la Biblia dice que el Padre viene con Cristo. Lo quiere mirar en Apocalipsis capítulo 21, verso 13. O sea que Cristo no viene solo. Apocalipsis capítulo 21, verso 3. El Padre viene a reinar en esta tierra con Cristo y con la iglesia. Son revelaciones que se dan en el libro de Apocalipsis nada más. El libro de Apocalipsis es el libro de las revelaciones. Por ende, Apocalipsis quiere decir revelación. Dice el verso 3, Apocalipsis 21, 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. O sea que no solamente viene Jesucristo, el Padre viene a reinar en esta tierra con nosotros. Y si usted lee la carta de los Corintios, el capítulo 15, dice que cuando ya Jesús haya reinado y haya puesto todo debajo de sus pies, entonces el Hijo se sujetará al Padre para que Él sea en todo y en todo. O sea que realmente y finalmente se va a cumplir el sueño de Dios que tenía en el Edén,
de que el hombre viviera en un paraíso y que se paseara y hablara cara a cara con su Dios. O sea, que todas las cosas van a ser restauradas. Fíjense de que ya Apocalipsis nos empieza a abrir una cortina que nosotros no conocíamos. Estaba creyendo, hermano, que viniera Jesús, pero Dios viene y es Dios quien va a reinar con nosotros, que Cristo se va a sujetar al Padre y el Padre será en todo y sobre todo. 1 Corintios capítulo 15, ahí está esa gran revelación, gloria a Dios. Entonces aquí aparece el Padre en la primera persona, ¿verdad? Como el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Por qué le dice el que era? Siempre, bueno, fíjate tú de que ya hablando de Jesús en la humanidad, el que era, el que, porque siempre ha sido el gran yo soy. O sea, son cosas nuevas que aparecen en el libro de Apocalipsis. ¿Verdad que sí? Sí, porque en la clase pasada usted decía Él es, ahora dice el que era, ¿verdad? Porque si ustedes leen, Jesús se presentó a los judíos y dice, antes de Abraham yo soy, ¿verdad? No dijo yo era. Ni, ¿cómo se llama la palabra en el pasado? Antes de Abraham yo era, yo fui, ¿verdad? O yo fui, pero antes de Abraham yo soy, ¿verdad? Presentando como el eterno yo soy. Pero ya aquí está hablando del cambio de las edades, ¿verdad? Y ahora el Padre vuelve a ser lo que era en todo el tiempo. O sea, en una ocasión el Padre envió a Jesús y Jesús envió al Espíritu Santo, pero Dios va a tomar nuevamente como quien dice, la rienda. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta que a veces observamos bien el capítulo 1 de Apocalipsis del 4 en adelante, hay otro orden que se ha cambiado aquí, es que nosotros la Trinidad siempre la hemos visto con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí hay un cambio. O sea, aquí está el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. O sea, Jesucristo le cede un segundo lugar al Espíritu Santo. Miren bien el verso 4, leemos nuevamente. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, dice, y de Jesucristo. ¿Qué lugar ocupa Jesucristo en la Trinidad de aquí en Apocalipsis? Ocupa el tercer lugar. O sea, otra cosa nueva que sale es que habla de 7 espíritus. O sea, siempre nos han enseñado que el Espíritu Santo es uno. Pero aquí habla de 7 espíritus. O sea que fíjense que Apocalipsis está revelando cosas nuevas para nosotros. ¿Por qué habla de 7 espíritus? El Espíritu Santo no solo. Está el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Por ende, el orden es correcto y se puede aceptar, porque en este momento quien está en la tierra convenciendo de justicia, de pecado y juicio es el Espíritu Santo. O sea, él es el que convence, él es el que está trabajando. O sea, Jesús lo envió con ese propósito, ¿verdad? O sea, que podemos decir el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo, y es el mismo Cristo quien le delega el segundo lugar, en una forma como de cortesía. Pero ¿por qué 7 espíritus? Si el Espíritu Santo es solo uno. O sea, los números en la Biblia tienen valor simbólico. Y vamos a entrar aquí en Apocalipsis, hay muchos números simbólicos. Entonces, a ver, vamos a sacar la copia, pero aquí está el valor simbólico. Creo que en el estudio que dimos, o vamos a hablar, que llama hermenéutica. El uno en la Biblia simboliza la unidad. Lo indivisible. Es el eterno problema que han tenido la Iglesia Pentecostal Unida, que ellos confunden la unidad con la unicidad. Ellos hablan de unicidad. Nosotros hablamos de unidad. Como este dedo, ¿verdad? Este dedo tiene 3 falanges. Pero no son 3 dedos, uno solo. Es un dedo compuesto por 3 falanges. Esto es una unidad. En la Biblia el 1 representa la unidad, el 2 representa fuerza, ¿verdad? Porque dice Eclesiastés que 2 son más fuertes que uno. Que si uno se cae, el otro lo levanta. Pero si una persona está sola, se cae, no hay quien lo levanta. Que si 2 se acuestan, uno calienta el otro, ¿verdad? Por eso Jesús manda a testificar de 2 en 2. Por eso dice, si juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo el que me envió, el Padre. 2 representa fuerza. El 3 es el número de la deidad, porque Dios es trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios es trino. El 4, si usted observa la tierra, que es donde vivimos, la tierra siempre se identifica con el 4, porque la tierra tiene 4 puntos cardinales, tiene 4 estaciones, la sostienen 4 ángeles, la soplan 4 vientos, tiene 4 ángulos, la materia se consigue en 4
estado, o sea, siempre el 4 se refiere a la creación. Entonces, a ver, si el 4 es el número de la creación y el 3 es el número de la deidad, si nosotros sumamos 3 más 4, ¿cuánto da? 7. O sea, 7 es como si sumáramos Dios más creación. Y yo digo una cosa, Dios más creación, ¿qué queda por fuera? Nada. O sea, el 7 lo abarca todo. Perfección. Es la perfección, lo completo, lo pleno. Cuando habla aquí de 7 espíritus de Dios, no es que hayan 7 espíritus. Pero yo sí quiero que alguien aquí lea lo que dice el libro de Isaías, capítulo 11, verso 1 y 2. Y vamos a mirar qué quiso decir el Espíritu Santo cuando dijo que el Espíritu Santo son 7, si realmente es uno. Y vamos a utilizar aquí un tablero virtual para graficar algo. Isaías capítulo 11. Ahí habla de Jesús. Saldrá un Y vástago. saldrá una vara del tronco de De Isaí, Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, de sus raíces. y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Un momentico. Espíritu de Jehová. Yo voy a pintar el candelero que le puso 7 lamparitas, ¿verdad? Y el Espíritu de Jehová viene siendo la caña central. El candelero fue hecho de una sola pieza. Usted lo lee en el libro de Éxodo y se lo hará de una sola pieza, o sea, no podía ser pecado. Entonces tenía la caña central, que viene siendo el Espíritu de Jehová, ¿verdad que sí? Pero tenía 6 brazos, 3 de cada lado. Ahora vamos a seguir leyendo. El Espíritu de Jehová, la caña central. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, Sí. espíritu de sabiduría Un brazo, y de inteligencia, el segundo brazo, espíritu de consejo el tercer brazo, y de poder, el otro brazo, el otro lado, espíritu de conocimiento el quinto, y de temor de Jehová. el sexto. O sea, el Espíritu Santo en todas sus manifestaciones. 7 espíritus, quiere decir el Espíritu Santo en todas sus manifestaciones, o sea, en la plenitud de sus manifestaciones. Por eso se habla de 7, pero el Espíritu Santo es uno, ¿verdad? Pero habla de plenitud, el Consolador, de gracia, sabiduría, etcétera, etcétera. Los 7 espíritus que están delante de Dios. Dice el verso el 5, y de Jesucristo el testigo fiel. ¿Cómo le parece, hermano? O sea, por fin llega Jesús, primero el Padre, segundo el Espíritu Santo y tercero el Hijo. Una modificación que se va, ¿Por qué? porque el Espíritu Santo es quien está funcionando en la iglesia. Él está aquí, gloria a Dios. O sea, Él está en la persona del Espíritu Santo. Ahora quien convence es el Espíritu Santo, de justicia, de pecado, y Él es el que santifica, Él es el que guía toda verdad. O sea, Él es el maestro. Dice, el Espíritu Santo os enseñará todas estas cosas. Él es el que está trabajando en la iglesia. O sea, hizo bien Jesús darle el segundo lugar. Pero el capítulo 5, hermanos, es de mucha importancia, porque habla del triple oficio de Jesús. El capítulo 5. Jesús siempre ha desempeñado 3 oficios, y el primero es, dice, Jesucristo el testigo fiel. Eso lo identifica como un profeta. Verso 5. ¿Qué es un profeta? Un testigo fiel. ¿Qué es un profeta? Una persona que recibe el mensaje de Dios y lo proclama con fidelidad, ni le quita ni le añade. Un verdadero profeta es una persona fiel que cumple su ministerio con fidelidad, y el profeta por lo menos tiene que tener hasta 5 características para que sea un verdadero profeta. Primero, que lo que diga se cumple. Si lo que dice el profeta no se cumple, hermano, es falso. Segundo, que su mensaje no se salga del patrón bíblico. Si la profecía contradice la Biblia, también es falso. Tercero, un verdadero profeta denuncia el pecado. Lo denuncia. Vamos por tercero, ¿verdad? Cuarto, lo condena. Quinto, da un mensaje de arrepentimiento. Y sexto, un mensaje de salvación. Si el profeta no se mueve en esta área, hermano, no es de Dios. Es fácil diferenciar a los falsos profetas. Esos profetas que vienen diciendo de que Jesucristo le dio la llave a los barranquilleros, porque ahora en adelante y que las empresas de Barranquilla que le van a aumentar a todo el mundo el no sé cuánto por ciento, y las prestaciones sociales, y tenemos la llave
de la televisión y las llaves, o sea, que las emisoras, eso está, hermano, eso es pura mentira. Ese profeta es un tizón escapado del infierno. Eso no es de parte de Dios. Juan el Bautista era profeta. ¿Cómo era su mensaje? Denunciar el pecado. Le dijo a Herodes: no es lícito tomar a Herodías, la mujer de tu hermano, y le mocharon la cabeza, pero se lo dijo, mire, y la cabeza la llevaban en el platón, iba hablando, decía: no te fijes. Hasta el último suspiro le dijo a Herodes que ese sí es un profeta, ¿no?, que denuncia el pecado. Jesús era profeta. Amén. Denunció el pecado. Amén. El apóstol Pablo era profeta. Denunció el pecado. Hermano, le costó azote, pero siempre hablaba en contra del pecado. El profeta que no habla en contra del pecado no es profeta. Y si hay un tiempo, hermano, que necesitan los profetas, ahora, gloria a Dios. Amén. Y si hay un momento en la historia de la iglesia que hay una cosecha de profetas, ahora. Yo estoy en Santa Marta el viernes, hermano, y vino una profeta de por allá. Están vendiendo las boletas a 30,000 pesos, pero si usted la compra antes del 12, del 12 en adelante le valen 40, o sea que hay una promoción ahora. Si usted quiere ir a esa profeta, vaya y allá está, hermano. Pero le advierto de que ese profeta, hermano, no viene de Dios. Amén. El profeta nunca vende el mensaje. ¿Verdad que el profeta Eliseo, cuando Naamán el sirio le fue a dar una siembra, verdad que se la recibió? No la recibió. ¿Verdad que el profeta que fue allá a Robán, que un profeta que fue a Samaria, cuando Robán estaba en el altar, que dijo: altar, altar, así dice el Señor, ahí un hombre que se llamará Josías, que llamará, y el rey dijo: cojan, y se le secó la mano, y entonces el rey dijo: ven, ora por mí, y el hombre: ya, hermano, yo no voy a orar. Bueno, el profeta oró, y se le compuso: ve a mi casa que te voy a dar una siembra. ¿Verdad que la recibió? No la recibió. ¿Verdad que el apóstol Pedro, cuando el mago Simón le iba a dar una ofrenda, verdad que la recibió? No, hermano, los hombres de Dios nunca reciben ofrendas ni reciben siembra. La Biblia dice: da de gracia lo que por gracia hemos recibido. Si hay un profeta por ahí que anda pidiendo plata, que pone una piedra al pie del altar y dice: ahora trae un billete a 50,000, hermano, ese profeta no está hablando de parte de Dios. Es un tizón escapado del infierno. Entonces aquí sí nos muestra lo que un verdadero profeta, un testigo. Por eso es que el diablo no le gusta que estudie en el libro de Apocalipsis. Dice: y el soberano de los reyes de la tierra. O sea, que presenta a Jesús como profeta y como rey. ¿Verdad que sí? Dice: y el que nos amó y lavó nuestros pecados con su sangre. Jesús participa de estos tres oficios. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son tres oficios en el verso 5? Profeta, rey y sacerdote. Usted estudia estos ministerios, cómo Jesús los desarrolló, y estudia los ministerios de los profetas del Antiguo Testamento, hermano, y había una analogía, había un parecido. Y si estudiamos los profetas de la actualidad, deben de tener una analogía entre los profetas del Antiguo Testamento y cómo Jesús desarrolló su ministerio. O sea, debe haber un parecido, porque Dios no ha cambiado, el hombre tampoco. O sea, las cosas siempre siguen, la Biblia no cambia, el mismo mensaje. ¿Cuáles son las características de un verdadero profeta? A ver si me la recuerdo. Porque la idea de venir aquí, hermano, es que no nos debemos engañar. ¿Cuál es el primero? Que lo que dice, segundo, el mensaje. Tercero, denuncia el pecado. Cuarto, lo condena. Quinto, habla de arrepentimiento. Sexto, habla de salvación. Si no tiene esa fachada, hermano, lo siento, es otro más de la pila. Pero cuando hablamos de Jesús, de estos ministerios, hermano, hay una diferencia de su dignidad. Porque los profetas del Antiguo Testamento siempre tenían y decían: vino a mí palabra de Jehová. Y eso le daba fuerza al mensaje. O, ¿cómo más decían ellos? Así dice Jehová. Eso le daba fuerza al mensaje. Pero Jesús no decía eso. Jesús dijo: ustedes oyeron lo que fue dicho, mas yo os digo. O sea, Jesús nunca necesitó de una revelación, porque Él es la palabra. Como rey, sí, Dios llamaba a hombres para que desempeñara este oficio, como David, como Salomón, como Josafat, pero esos reyes, hermanos, murieron.
Pero el reinado de Jesucristo, hermano, es eterno, gloria a Dios. Es para siempre, jamás. Como sacerdote, pues eran de la tribu de Leví y ofrecían sangre de animal. Pero Jesús, hermanos, ofreció su propia sangre y su sacerdocio es eterno. Entonces sí hay una diferencia entre el sacerdocio de Jesús con el sacerdocio y los oficios, es en su dignidad, gloria a Dios. Bien, el verso 6 dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Debiéramos de decir más bien, nos hizo un reino de sacerdotes, porque eso concuerda con lo que dice 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, y el libro de Éxodo, capítulo 19, verso 5. Somos un reino de sacerdotes. O sea, la iglesia toda es un reino, pero de manera individual somos soldados. O sea, todavía nadie está reinando. Este versículo lo han interpretado mal y ya hay muchas personas que están diciendo: el cristiano que en el desayune con 2 guineos y de pronto un poquito de queso rallado y un poquito de café, arrepiéntase, no la comida de un rey, porque sacan la cuenta y los guineos valen 100 pesos, o sea, los guineos son 200 pesos, el queso póngale que vale 500 pesos, o sea, 1000 pesos, con 1000 pesos, eso no es desayuno de un rey, somos reyes, hermano, eso es mentira, no somos reyes, estamos conquistando un reino, porque este versículo lo han mal interpretado. ¿Somos reyes? No, somos un reino de sacerdotes. Una cosa es la iglesia en el conglomerado y una cosa es el cristiano de manera individual. Como la iglesia nunca va a perder, hermano, la salvación. Siempre la iglesia tiene un mensaje. Pero a nivel individual, el cristiano sí puede perder la salvación. Una cosa es la iglesia como iglesia y otra cosa es el individuo que hace parte de la iglesia. Bien. El capítulo 7, hermano, está la parte principal del libro, y creo que la parte principal de toda la Biblia es la segunda venida de Cristo. Dice que viene en las nubes, o sea, se fue en una nube y vendrá en una nube. Será pública y visible, dice, todo ojo le verá. Y dice, y lo que le traspasaron, o será física, pues el mismo cuerpo que se fue, así vendrá. Y el verso 8, hay una declaración de Cristo que dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que venir, el todopoderoso. La palabra todopoderoso que aparece en el libro de Génesis, capítulo 17, donde Dios se le muestra a Abraham en el momento en que va a decir que Dios lo va a tener de Sara, porque en el capítulo 12 de Génesis, Dios le dice a Abraham que le va a dar un hijo, pero no le dice con quién, porque ya Sara tenía 90 años y era estéril y se le había ido la costumbre. Entonces por eso es que Sara de pronto el hijo te lo va a descongagar, ¿verdad? O sea, ahí hay como que un atenuante de parte de Sara. Ella cometió el error, pero tenía razón, porque dice: bueno, Dios te dio un hijo, vamos a ayudar a Dios un poquito y tenlo con Agar, porque es que Dios no había dicho con quién. O sea, Abraham iba a tener un hijo, pero no se sabía con quién. Pero ya en el 17 le va a decir que Sara. Claro. Es Sara lo que lo va a tener, hermano, una anciana de 90 años, que es estéril, que ya se le había perdido la costumbre. Entonces Dios ahí se le revela como el Todopoderoso. O sea, antes se le revelaba como el Dios del pacto, como Jehová. Ahora se le muestra como el Todo, o sea, como el Shaddai. La palabra Shaddai quiere decir todopoderoso. Y eso es lo que debe ser Dios para nosotros. O sea, el todo suficiente, el todo necesario. Y Abraham se inclinó y se postró. ¿Por qué? Porque Dios le mostró un destello de poder. Ese es el Dios de la iglesia, gloria a Dios. Ese es Jesucristo, el todopoderoso. O sea, Jesucristo es el todo necesario, el todo suficiente, para que usted lo entienda. Por eso dice: separado de mí nada podéis hacer. El todopoderoso. Manny, ¿qué relación tiene ese verso 8 con el 4? Bueno, fíjate tú de que el 4, ¿en qué sentido? En cuanto dice el que era, el que es. Bueno, es que los dos vienen. Es que Jesucristo viene, pero el Padre viene también. Es que Jesucristo no viene solo. O sea, más adelante vamos a mirar que Jesús viene, o sea, el Padre viene también. El Padre reinará con nosotros en esta tierra. O sea, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos como su Dios. O sea, cuando lleguemos al capítulo 20, al 21 y al 22, lo vamos a ver en cuenta, hermano, de que la Biblia habla de que la salvación es por gracia, ¿verdad?
la gracia y un favor inmerecido. Pero Pablo en los Efesios habla de una abundante gracia. La salvación es por gracia, pero ¿cuál es esa abundante gracia? La gracia consiste en que el hombre, Dios lo creó y lo puso en un jardín. Dios quería hablar con el hombre y que fuera su Dios, pero el hombre se perdió, el hombre pecó. Dios lo recupera, eso es gracia. Dios lo recupera, pero lo va a poner nuevamente en su estado original. O sea, Dios va a habitar con él esa abundante gracia. Por eso, hermano, la persona que llegue al Evangelio y se aparta es porque no le ha amanecido, es que no ha estudiado la Biblia. Por eso Jesús dice, escudriñad las Escrituras. Porque la Escritura no, es como una lámpara, ¿verdad? La persona que lee la Biblia no se aparta. Podrá tener dificultad, podrá tener lucha, pruebas, pero no se aparta. Me dijeron que un pastor por allá por el norte está diciendo, hermano, no es que vaya a ser muy liberal, pero tampoco muy, ¿cómo fue lo que dijo? Muy extremista, o sea, como quien dice, ser tibio, o sea, ni frío ni caliente, esa es la expresión. O sea, no vaya a ser frío, tampoco caliente. O sea, entonces, ¿qué seríamos? Tibio. Ese es el negocio del diablo hecho con la iglesia. Entonces, que cuando ya Israel iba a salir de Egipto, que ya Faraón no lo podía aguantar, dice, bueno, ¿qué es lo que quiere? Vamos a adorar, dice, bueno, adoren en la tierra. O sea, el Faraón hace esa propuesta. Ustedes no tienen que salir, o sea, no tienen que salir del mundo, o sea, adoren a Dios, pero sigan siendo mundanos. Esa es la primera propuesta. Pero puede conseguirlo de eso. Cuando dice Moisés, no vamos a ofrecer la inmundicia de Egipto porque es a 3 días de camino, entonces dice, bueno, váyanse, pero no vayan muy lejos. Esa invitación sí es sutil, ¿no? O sea, no te vayan ahora ahí al extremo. Eso lo dio un pastor apóstol de Barranquilla, aquí en el norte, hace como 3 domingos, dijo, yo no quiero que sean liberales, porque hay 2 bandos, los mundanos y los que igual, él quiere quedar en bien con nosotros. O sea, no vaya a ser muy liberal. De acuerdo con ellos. Sí, pero tampoco, o sea, como que tibio, ni frío ni caliente. ¿Saben qué le pasó a un hombre en los Estados Unidos en el año 1700, cuando la guerra civil de los Estados Unidos, los de un bando se identificaban con color rojo y los del otro se ponían el bando del azul? Así como aquí en Colombia, los godos y los colores. Entonces un tipo en los Estados Unidos, para no tener problemas, puso una camisa roja y un pantalón azul. Entonces le dispararon de el lado. Le dispararon de ambos lados por el saque del pastelero. O sea, hermano, o eres fríos o eres caliente. Porque si eres tibio, el Señor te va a escupir de su boca. Dice, te vomitaré. El Todopoderoso. Bien. Pero vamos a comenzar a hablar del verso 9 en adelante, que es una visión de Jesucristo glorificado, y ahí, hermanos, sí hay bastante tela que cortar, porque dice, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en vuestra tribulación. ¿Cómo le parece la humildad de Juan? Era el único apóstol que estaba vivo. A esta altura de la vida ya los otros 12 los habían matado. Era la persona que había visto a Jesús, que Jesús había puesto sus manos sobre él, lo había ungido, lo había comisionado como apóstol. O sea, que Juan podía tener el caché de decir, yo soy un apóstol, porque lo era. O sea, podía decir que le dijeran reverendo. ¿Por qué? Porque lo era. Pero ¿qué título toma Juan cuando escribe el libro Apocalipsis? Dice, copartícipe de vuestras tribulaciones. Tremenda enseñanza que nos da Juan a aquellas personas que el diablo tiene en el pináculo del templo. Y el pastor de Santa Marta, que otro pastor llevaba en medio de mano, dice, no, tengo mi secretaria, me hace el favor y pide una cita, o lo dicen los gerentes, cuando usted habla con gerentes, una audiencia, algo así. Oiga, tremendo cuento, o sea, la gente está como que... Pavo real. Me hace el favor y llame a mi secretaria y que le dé una audiencia, porque el pastor fulano está. Mire, Juan, se identifica en la tribulación. Esta es una enseñanza, hermano, de que debieran de tener muchas personas que se les ha ido la unción a la cabeza. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en vuestras tribulaciones. Ese sí es un siervo, ¿no? Por eso Dios se le revela a Jesús siervo. Por eso Jesús se le reveló a Juan. Esa gente, hermano, que anda encopetado por ahí, hermano, eso es público, el mensaje lo sacan de internet, el abierto que tiene el cielo cerrado.
Yo conozco los mensajes de internet. Lo conozco porque yo estoy dando clases en el Instituto Bíblico desde hace 32 años y yo sé cuándo el alumno me saca la investigación del internet. Ya la iglesia no está investigando, está indagando. O sea, para investigar se necesita tiempo. ¿Qué diferencia hay entre investigar e indagar? O sea, indagar es investigar lo que ya alguien investigó. O sea, alguien investigó, alguien lo metió en el computador y en el internet, ya usted no está investigando, usted está indagando. Y si ese que investigó cometió un error, sigue el error. ¿Por qué? Porque una vez le puse una tarea en el instituto que investigaran sobre las 70 semanas de Daniel y uno se metió en internet, mano, y se topó con el libro de Elena G. de White, que El conflicto de los siglos. Ese libro yo me lo leí. Por curiosidad o por conocer, hermano, yo me leí El conflicto de los siglos, dice Elena de White, que Jesús se entronizó en el 1884, que fue cuando se cumplió la semana 70 de Daniel. O sea, fue cuando Jesús entró al lugar santísimo y se sentó a la diestra del Padre. Eso dice Elena de White, un libro que se llama El conflicto de los siglos. O sea que ella dice que cuando Esteban lo vio a la diestra del Padre, porque Esteban lo vio a la diestra del Padre, dice que Esteban de pronto era que los golpes ya lo tenía un poco, pero Jesús se entronizó en el 1884. Y dice Elena de White que ella entró al lugar santísimo, vio las tablas de la ley y el cuarto mandamiento estaba escrito con letras de oro y Dios le dijo, este es el más importante. O sea, va a tener un problema con Jesucristo, porque Jesús dijo que era el primero. ¿Sí o no? ¿Cuál es el primer mandamiento? Es el primero. Claro. Elena de White dice no, que es el cuarto. Bueno, ahí se va a ver. Fíjate, por eso es que vamos a estudiar la Biblia, gloria a Dios. Dice el verso 10 que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿A qué se refiere aquí el día del Señor? Bueno, esta es una pregunta difícil de responder porque la Biblia no tiene un contexto que lo explique. Pero aquí la palabra Señor no es un sustantivo. No es o sea, a las personas... un nombre personal. No es un pronombre, es un sustantivo. O sea, viene algo así como que de señorial, ¿verdad? Que es la palabra así como que dominius. Dominius es señorial, de donde viene la palabra señor. Y de dominio viene la palabra dominio. O sea, las palabras en la Biblia no, en el tiempo van cambiando como que de ropaje, ¿verdad? Domingo, Por el lenguaje. después dominios, después señorial, después señor, es como una extensión de la palabra, porque es un sustantivo, no, es un adjetivo, ¿verdad? Es adjetivo, sí, es un adjetivo, no es un sustantivo, así es la palabra. Entonces, la Biblia enseña de que los discípulos se reunían el primer día de la semana, que es el domingo, y Jesús resucitó el primer día de la semana y siempre se aparecía el primer día de la semana. O sea que si nosotros nos reunimos el domingo es porque la Biblia así nos enseña, porque los adventistas dicen que nosotros tenemos la marca de la bestia porque nos reunimos el domingo, ellos se reúnen el sábado. Bueno, cada uno con su tema, ¿verdad que sí? Pero hay algo aquí, hermano, que quiero que usted ponga atención en el libro de Apocalipsis, otra cosa que también como que cambia el orden que nosotros tenemos. Dice el verso 11 y el 12. Juan oyó una voz detrás de él que decía, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, el último, escribe las cosas que has visto y enviado a las 7 iglesias. Juan oyó una voz detrás de él, dice el verso 12, y me volví para ver la voz no se ve, la voz se oye. Bueno, él quería ver quién estaba hablando, ¿verdad? Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y ¿qué fue lo primero que vi de Juan? 7 candeleros de oro. Estos 7 candeleros de oro en el verso 20 son las 7 iglesias. ¿Por qué Dios compara a la iglesia con 7 candeleros de oro? Porque el número 7, ¿qué significa? Plenitud, perfección. ¿Para qué sirve un candelero? Para alumbrar, para dar luz. ¿Por qué Dios compara a la iglesia con 7 candeleros? Porque el mensaje de la iglesia tiene que ser bien claro. Porque la parábola del sembrador dice que el que cayó en la piedra es aquel que oye la palabra y no la entiende.
El mensaje tiene que ser bien claro, 7 candeleros. Compara la iglesia con 7 candeleros. Pero no solamente tiene que ser claro, tiene que ser completo. ¿Cómo así que completo? La iglesia tiene que predicar, hermano, que Jesucristo salva, gloria a Dios. Que Jesucristo sana. Que Jesucristo viene otra vez. Y que bautiza con el Espíritu Santo. El mensaje completo es que Jesucristo salva, sana, bautiza y viene. Si la iglesia no predica el evangelio completo, entonces pues estamos predicando de pura prosperidad. Pero quiero que observe un detalle bien importante aquí en Apocalipsis capítulo 1, el verso 13, dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante hijo de hombre. Mire este otro. Juan mira, y lo que primero mira, lo que pone como que en primer lugar es a la iglesia. Y después mira a Jesús, dándole como un segundo plano. Yo pienso que aquí el orden sí está un poco así como que, porque Jesucristo sigue siendo el primero en la iglesia. Él es la cabeza. Y la iglesia siempre ha reconocido que Jesucristo es el más importante. ¿Verdad que sí? Él es la cabeza. O sea que aquí en el primer plano tenía que aparecer era Jesús. Y después la iglesia. ¿Pero cuál es el orden? Primero muestran a la iglesia y después a Jesús, dándole como que un segundo plano. Yo por mucho tiempo estudié ese texto bíblico. Yo llevo casi como que más de 30 y pico años enseñando este libro de Apocalipsis, pero ¿por qué este otro? Esto no encaja. Esto es antibíblico. Primero Jesús, Él es la cabeza. Después la iglesia. Pero después me di cuenta, hermano, que el orden es correcto. ¿Qué es lo primero que ve Juan? La iglesia. Y después ve a Jesús. Si en esta tierra una persona quiere tener un encuentro con Jesucristo, ¿qué es lo primero que encuentra? La iglesia. Si en esta tierra una persona se quiere convertir y quiere que esa conversión sea a través de Jesús, ¿qué es lo primero que encuentra? La iglesia. Si en esta tierra una persona quiere ser salva, para irse para el cielo, o sea, necesita el pasaporte, ¿dónde tiene que ir para buscar el pasaporte? Iglesia. Lo primero que entramos a la iglesia. Y en la iglesia conseguimos a Jesús. O sea, el orden es correcto. ¿O usted cree que si una persona quiere oír la voz de Dios y va a la alcaldía de Barranquilla? Allá no, o al consejo, o a la gobernación, o a la asamblea, ¿dónde tiene que ir una persona si quiere tener un encuentro con Cristo? A la iglesia. Y en la iglesia consigue. Así, por eso el Espíritu Santo le da un primer plano a la iglesia, porque en la iglesia vamos a conseguir a Jesús. Y esto nos da, hermano, una responsabilidad increíble. Porque la iglesia tiene la obligación de presentar a Jesús. Sí, Señor. O sea, el mensaje tiene que ser cristocéntrico. A mí me da fastidio esos predicadores que dicen, no, y estaba allá en porque no digo si ya estaba en Panamá, gloria a Dios. Y estando en Panamá tenía un compromiso en Cartagena, pero no podía Cartagena porque estaba esperando en República Dominicana. Y en República se empezó fue a hablar de él y hablar de eso. Él está pretendiendo. Hay que hablar es, pues, usted quiere mirar lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 5. Hechos 5. El mensaje tiene que ser cristocéntrico. Porque la gente viene a la iglesia que le hablen de Jesús, no que le hablen de la situación, no que le hablen del problema, no que le hablen de... ¿Qué dice Hechos capítulo 8, verso 8? Hechos capítulo 8, verso 8. ¿Ya lo ubicamos? Bueno, entonces el 5, verso 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Bien, yo quiero que vaya usted conmigo a una parte que me causó mucho problema en la iglesia. Una vez prediqué este mensaje en la iglesia, hermano, y le advierto que mucha gente salió chillando, o sea, un mundano. El libro de Cantar de los Cantares, el mensaje tiene que ser cristocéntrico. A la iglesia hay que predicarle lo que necesita oír, no lo que quiere oír.
porque la iglesia dice decirnos cosas halagüeñas, predicarnos mentira. Capítulo 5, usted va a mirar que la Sulamita perdió al novio y entonces lo salió a buscar y se consiguió con las doncellas de Jerusalén y les dijo que lo ayudaran a buscar a su novio. O sea, capítulo 5, verso 8. Ubíquese en el verso 8. Esto para que lo predique. Yo conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Eso dice la novia al novio, ¿verdad? Esa mujer era linda, la Biblia dice que era bonita. Entonces, ¿qué dicen las doncellas de Jerusalén? El verso 9. ¿Qué es tu amado más que otro amado? Oh, la más hermosa de todas las mujeres. O sea, tú estás buscando a ese hombre con tanta ansiedad que así nos conjura, siendo tú tan bonita, habiendo tantos otros hombres. Eso es lo que le quieren decir. Léalo para que vean. Oh, la más hermosa de todas las mujeres. ¿Qué es tu amado más que otro amado? Que así nos conjura. O sea, vale la pena que tú lo busques con esa intensidad. Como que dice, búscate otro. Pero la Sulamita empieza a describir a su amado. ¿Qué es lo que tiene que ser la iglesia? El verso 10, ¿verdad? Dice, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000, o sea, como el soldado que lleva el estandarte. O sea, no todo el mundo le daba el estandarte, le daban el estandarte a la persona más sobresaliente. O sea, en la guerra antes, los soldados, o sea, los ejércitos llevaban estandarte y era el soldado que sobresalía. De cada 10, ¿cuántos son? 10,000. De cada 10,000 soldados, uno llevaba un estandarte. Aquí la palabra rubio es una mala interpretación de la palabra Edom. Vamos a corregir aquí un error porque dice el verso 11, en la última parte dice que sus cabellos eran crespos y negros como el cuerpo, dice el verso 11, ¿verdad? Entonces arriba dice que era rubio. Parecía que estaba hablando del tez. O sea, la palabra Edom, que es donde se traduce aquí rubio, de pronto es una mala interpretación del biblista, porque Edom significa rojo, ¿verdad? O sea, el color de una persona blanca cuando se asolea. ¿Cómo que es una persona blanca cuando se asolea? Un blanco que no se asolea, hermano, es un blanco así como que... Blanco, sí, una rara platanera. Pero si la persona blanca se asolea, queda sonrosado. Sería la interpretación correcta. No es rubio, sino sonrosado, ¿verdad? Porque el cabello era blanco. Ahora habla de la cabeza como oro finísimo, está hablando de gloria. El oro siempre representa gloria, la cabeza como oro. La Sulamita mira que el amado tiene la cabeza de oro, las manos de oro. El verso el 14 dice, sus manos como anillo de oro, ¿verdad? Le pone oro en la cabeza, en las manos y en los pies. El verso 5, mire esta descripción: sus piernas como columnas de mármol fundidas sobre basas de oro fino. Fíjate, le dice que la cabeza de oro da a entender que su pensamiento es glorioso. El oro representa gloria, ¿verdad? Las manos de oro quiere decir que sus acciones son gloriosas. Y los pies de oro dan a entender que su andar es glorioso. Tremenda descripción que le da la Sulamita a su amado. Dice, todo codiciado. ¿Verdad que dice así? Sus pensamientos son gloriosos. Sus acciones, la mano representa las acciones, son gloriosas. Y su andar es, ese es Jesús, todo codiciado. Una descripción bien hermosa. Y a ver, ¿qué más dice el Cantar de los Cantares? Ahí en el capítulo 5. Dice el verso, el 12. Sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche. O sea, dice que el blanco del ojo contrasta con el negro de la pupila, ¿verdad? O sea, unos ojos, pues lo escribe y dice que se van con leche a la perfección colocado, o sea, que no lo tienen ni muy saltones
ni muy hondo. Hay gente que tiene los ojos saltones, ¿verdad? Parece un sapo que le va con piedras, ¿sí? Hay otro que lo tiene como que muy hundido. Hay otro que lo tiene como que muy cerquita, muy lejos. O sea, son unos ojos bien ubicados. Una descripción bien hermosa, gloria a Dios. Cuando esta muchacha, de esta descripción, las doncellas de Jerusalén cambian de parecer. Dice el verso, dice el capítulo 16, la parte, tal es mi amado, tal es mi amigo, o doncellas de Jerusalén. ¿Qué pasa ahora con la doncella? Lee el capítulo 6, el verso 1. Dice, ¿a dónde se ha ido tu amado? Oh, la más hermosa de todas las mujeres, ¿a dónde se apartó tu amado? Y lo buscaremos contigo. O sea que como le despertó la curiosidad o la sed. Porque la Biblia dice que somos la sal de la tierra. Le despertó el interés. O sea, el mundo, hermano, no le interesa nada el evangelio, pero cuando el mensaje es cristocéntrico, eso produce un interés para que las almas busquen al Señor. Pero si estamos predicando a un Cristo sin vergüenza, hermano, una madre que tiene su hija que se le está muriendo en cuidado intensivo, eso hace como 3 meses en Barranquilla, y alguien le dice, deja una emisora y siembra y Jesucristo te va a levantar. Hermano, una madre inconversa que te esté muriendo, hace cualquier cosa, y vaya y siembra 8,000 pesos, que lo tenía era 8,000 pesos, y la llave predica, ¿cuánto trajiste? Dice 8,000 pesos, y yo por 8,000 pesos no oro por nadie. Ustedes sí creen, hermano, que prestando la iglesia a un Cristo de esa naturaleza, que si no le dan una siembra por lo menos de 100,000 pesos, no ora con nadie, que 8,000 pesos, ese Cristo no es el que narra la Biblia, gloria a Dios. Nuestro Cristo es glorioso. Su cabeza es de oro, sus manos de oro, sus pies de oro, su pensamiento es glorioso, sus acciones son gloriosas, su andar es. Ese Cristo, hermano, que está predicando esa gente, quizás ¿de dónde lo habrán sacado? Eso no es el Cristo de la Sulamita, gloria a Dios. Bien, vamos al libro de Apocalipsis, para el problema del tiempo se está acabando. Y entonces cuando uno predica esas cosas, hermano, el diablo se chispotea. Se chispotea. Una vez voy a Santa Marta, eran varias iglesias, hermano, y más de 2 pastores buenos, ¿por qué? Porque pensaron que yo iba a predicar lo que ellos sí querían. A la gente le gusta ese suavitel, ¿verdad? Suavitel. Nada de cloro. Bien, Apocalipsis capítulo 1, vamos a terminar leyendo la última parte, y es una visión de Jesucristo glorificado. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Eso habla de cómo es de Jesucristo, aunque físicamente era joven, espiritualmente era un anciano, ¿verdad? El anciano de día, gloria a Dios. El verso 13. El 13 dice, en medio de los 7 candeleros, uno semejante a hijo de hombre. Mire, Jesús anda en medio de los 7 candeleros. Yo le voy a dar una tarea, que lea el libro del Éxodo, y ahí está que dentro de las herramientas que tiene el sacerdote era una tijerita que se llamaba la despabiladera. ¿Usted ha oído hablar en la Biblia de la despabiladera? Es una tijera. ¿Por qué? Porque el candelero tenía 7 lámparas, pero eso ardiera con aceite. Y esas mechas, cuando se están quemando, le queda una bolita negra que se llama el pabilo. O sea, la mecha se quema. Y cuando la mecha está quemada ya no arde así como debe arder, ¿verdad? Entonces esa parte quemada hay que cortársela para que la luz vuelva a... Sí. Entonces la función del sacerdote en medio de la iglesia, del candelero, era que con la despabiladera iba cortando la parte que iba quemada, y entonces el candelero alumbraba. O sea que Jesús está en medio de la iglesia, ¿qué le está haciendo? La está despabilando para que la luz de la iglesia sea bien clara, gloria a Dios. O sea, necesitamos, hermano, que lo despabile ahora, porque la verdad es que la luz está un poco para que en estos días. Dice el verso 13, su ropa llegaba hasta sus pies. Eso nos habla de dignidad. Era el vestido que llevaban los sumos sacerdotes y también los reyes, ¿verdad? Aquí nos habla de la dignidad del rey, la dignidad del sacerdote. Jesús es rey y es sacerdote, Jesús es todo eso, gloria a Jesús. Dice, y ceñido el pecho con un cinto. No dice la cintura, ¿verdad? Sino el pecho, que era
el cinto que llevaba el sumo sacerdote aquí en el pecho para sostener el pectoral. O sea, ese cinto no es de la cintura, es del pecho. Nos habla de que el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo con el pectoral que tenía las 12 piedras, llevaba el pueblo a la presencia de Dios, ¿verdad? Usted está hablando aquí de eso como nuestro gran sumo sacerdote que lleva la persona, el mediador, gloria a Jesús. Bien, vamos rápido porque el tiempo se acabó. Dice el verso 14, su cabeza y su cabello era blanco como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, o sea, que todo lo escudriña, sus pies semejante al bronce bruñido. El bronce significa juicio, quiere decir que cuando los pies va a pisar el lagar de la ira de Dios. Y tenía en su diestra 7 estrellas. Estas estrellas son los ministros de las 7 iglesias. ¿Por qué Dios compara a un ministro con una estrella? Cuando la Biblia compara una cosa con otra, porque tiene algún parecido, ¿verdad? Hay alguna analogía. O sea, las estrellas, según la Biblia, proclaman la gloria de Dios. ¿Cuál es la función del ministro? Proclamar la gloria de Dios. La estrella disipa la oscuridad, porque la Biblia dice que Dios puso el sol de día para que alumbrara de día y la luna para que alumbrara de noche. O sea, una estrella disipa la oscuridad y debe ser la función de un ministro. La Biblia dice que somos luminares en el mundo, o sea, debemos disipar la oscuridad. Pero una estrella también guió a los sabios a adorar a Jesús. O sea, la estrella guía a los hombres para que adoren a Jesús. O sea, la estrella cumple 3 funciones que deben de cumplirlas los ministros: proclamar la gloria de Dios, disipar la oscuridad y guiar a los hombres para que adoren a Jesús. Bien, vamos adelante aquí en esta tarde. Les pongo una tarea que estudien los 2 capítulos del libro de Apocalipsis y ¿Eso lo quiere, hermano? Queremos que estuviera Éxodo. no, los 2 capítulos del libro de Apocalipsis, el capítulo 2 y el capítulo 3, las 7 iglesias, que el domingo vamos a hablar sobre las 7 iglesias.